¿Qué tal? Bienvenidos a Con ánimo de lucro un día más. Un espacio dedicado aquí en Es Radio a la economía, al análisis económico y siempre desde el lado correcto de la historia, que es el de la libertad, la prosperidad y la propiedad privada. Arrancamos. Bueno, eso de que la economía va como un cohete o como una moto, sabemos ya que es falso y es que además hay que insistir en ello hoy porque se acumulan los informes y no de cualquier tipo de organismos, no, del FMI, de Funcas y también de The Economist. The Economist, que recordemos que Sánchez hacía referencia en estos términos. Las prioridades del Gobierno son la consolidación del crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, del estado del bienestar, abordar el problema de la vivienda, combatir la desigualdad en todas sus formas. Y yo creo que además los datos están acompañando. Hoy mismo un semanario, el The Economist, acaba de situar a España como la economía que mejor desempeño ha tenido en todo el mundo en el año 2024. Esto lo decía en diciembre del año pasado, de 2024, haciendo referencia o cogiendo lo que le interesaba de ese informe de The Economist, que ya, como ya sabemos, sí es cierto que apuntaba que España era la economía que más creció en 2024, pero no decía que fuera la mejor del mundo. Porque, como muchas veces hemos explicado, si creces partiendo de una posición mucho más baja, no quiere decir que seas la mejor. Quiere decir que en términos relativos, en relación a cómo estabas anteriormente, pues sí, eres la que más crece. Pero eso para nada significa que aquí atemos los perros con longaniza. Pero como decimos, ya hay muchos informes importantes que están apuntando al deterioro de la economía española, en un contexto en el que también se deteriora la economía europea, occidental, en general, porque hay indicadores que así lo demuestran. Por un lado, y esto lo avanzaba Rotellar ayer en Libre Mercado, el FMI ha hecho un informe en el que detalla cuáles son las claves del crecimiento económico español y en él detalla que en realidad este crecimiento es realmente frágil porque, bueno, como sabemos, se basa en el gasto, en el déficit, la deuda y en un sector exterior que en realidad ya entra en retroceso. Aquí hay que tener en cuenta también que el turismo este año, en 2025, en verano, ha marcado ritmos de crecimiento, pero menores a lo que se esperaba. Por tanto, aquí ya también entran un poco las alarmas en el sector porque se estaría ralentizando la actividad turística española. Por tanto, como dice el FMI, la economía española muestra claros síntomas de agotamiento y también de acumulación de la población. A este respecto, lo que explica el FMI es que España crece más incluso que otros países, pero no lo hace mejor, porque es un crecimiento, como decimos, más elevado gracias a todos los mecanismos por los cuales se infla ese crecimiento. Y es que además este organismo lo que apuntaba era que existen algunos problemas realmente estructurales muy preocupantes que tendríamos que tener en cuenta. Por un lado, la inflación española, que se mantiene por encima del objetivo de precios del Banco Central Europeo, de hecho con un repunte que se ha producido desde hace más de 7 meses, y también un desmedido gasto público que lo que hace es, dado que el Banco Central Europeo ya ha relajado su política monetaria, en este contexto presionar la inflación al alza. Además, este informe del FMI apunta, como decimos, a que el sector exterior se está debilitando. Y se está debilitando por un patrón de especialización que es un arma de doble filo. Porque, claro, al final lo que viene es a redundar en lo que estamos comentando y también a la falta de diversificación exportadora. Es decir, que España, hace tiempo que se viene advirtiendo de ello, pero ahora se ven las consecuencias. No puede basarse únicamente en el turismo, que es hasta el día de hoy, en los últimos años, el gran sector económico que ha impulsado nuestra actividad. Pero a todo ello se le suma también la situación estructural del mercado laboral, que el FMI apunta e insiste en que es realmente preocupante lo que se vive en materia de trabajo en España. Pero quizá el problema más importante del que se hace eco este organismo es la brecha en términos de PIB per cápita que existe entre Europa y España. En este sentido, lo que se indica es que este indicador alcanza en nuestro país ahora mismo los $36.000, mientras que en Alemania está en torno a los 57.500 y en Francia a los 53.000. Pero lo peor es que no mejora respecto a la media europea, sino que retrocede posiciones, de hecho. ¿Por qué? Porque la media europea en términos de PIB per cápita estaría en torno a los $51.000. Como decimos, muy lejos de los 36.000 que tenemos aquí en España, lo cual demuestra una vez más que la economía española crece a base de acumulación de población y deuda, no por innovación, eficiencia o productividad y mucho menos competitividad, que es en realidad en lo que debería basarse. Por otra parte, Funcas publicó ayer otro informe
en el que establece las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto español para los próximos tres años. Es cierto que refleja que en 2025 y 2026 va a crecer, pero en 2027 comenzará a decrecer. Es decir, que como apunta este organismo, en realidad en ese momento la economía española ya comenzará a mostrar de una forma evidente los síntomas de la desaceleración económica que en un sentido estructural a día de hoy ya existen. Pero además de ello, en el mismo sentido en el que lo hace el FMI, apunta cuáles son los principales desafíos que tenemos que afrontar. Por un lado, explican que el débil comportamiento de la inversión empresarial es un desafío muy importante, pudiendo incluso constreñir la productividad en los próximos años, y así la previsión del crecimiento de este centro de análisis es que la inversión empresarial crezca este año, también los dos siguientes, pero solo se recuperará el nivel prepandemia en términos reales a partir del año que viene. A esto también hay que añadirle que, como hemos explicado aquí en Con ánimo de lucro, en el último año la inversión extranjera directa ha caído un 60%. Esto para que se lo apunten los responsables de economía del Gobierno de España cuando quieran incrementar los impuestos a los trabajadores, a las empresas y a la actividad económica en general, porque lo que están haciendo, como demuestran estos informes, es constreñir la productividad. Por otra parte, Funcas también señala que la crisis de la vivienda es otro de los factores que afectan o amenazan y ponen en riesgo el futuro de nuestra economía. Aquí hay que decir que es curioso, ¿no?, que en los últimos 2 meses, 3, en los últimos tiempos, de repente todos hemos conocido quién es la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, una persona que hasta ahora, hasta hace bien poco, había pasado desapercibida. No sabemos si esto será una estrategia política más para tratar de desviar la atención, quemar este cartucho, pero es realmente curioso, ¿no?, que hasta ahora esta mujer, pues nadie la ponía cara y ahora está en todas las televisiones, en todos los sitios, proponiendo medidas cada vez más intervencionistas. En fin, pero a este respecto, Funcas también explica que la construcción insuficiente de vivienda, que todavía persiste, también tiene un impacto en el mercado laboral, porque supone un factor de desestabilización, dado que frenaría la incorporación de fuerza laboral. Y a todo ello, el tercer desafío que le añade Funcas es que se estima que el ritmo de reducción de los desequilibrios presupuestarios será más lento que en los años de fuerte crecimiento e inflación, que son los que acabamos de vivir. Y así la previsión de Funcas apunta a un déficit público del 2,8% del PIB al 2,7% del PIB y 2,6% del PIB en 2025, 2026 y 2027 respectivamente. Y en cuanto a la deuda pública, este centro de estudios prevé que baje del 100% ya este año, en torno al 99% se situará, para reducirse posteriormente en 2026 y 2027. Sin embargo, una vez más, hay que explicar que esta reducción en realidad se debe al crecimiento artificial en buena medida del Producto Interior Bruto español, porque en realidad la deuda pública no deja de crecer. Lo que hemos comentado aquí también en otras ocasiones. Ya roza los 1,7 billones con B de euros. Y por tanto, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la deuda no deja de crecer. Esto, aunque en términos de PIB, digamos que se reduzca, porque es una ratio, al fin y al cabo, no es sino el problema que de fondo lastra la economía española, porque es una carga adicional que se nos pone. Pero hablábamos al principio de The Economist y hemos escuchado cómo Sánchez alardeaba de que este organismo dice que España es la mejor economía del mundo, algo que ya hemos comentado que es falso. Bueno, pues acaba de publicar otro informe en el que no se centra en España, sino en Europa en general, pero claro, en Europa está España, claro. Y lo que comenta es que todos sois Argentina. Así lo dice este informe de The Economist. ¿Por qué? Porque los niveles de deuda y los riesgos para las finanzas públicas que existen son realmente importantes. Y lo que hace The Economist en este informe que acaba de salir es alertarnos de que, igual que hicieron hace una década con Brasil, Argentina y este tipo de países, lo están haciendo ahora. Es decirnos que no es un proceso irreversible, pero hay que tomar medidas a este respecto, evidentemente. En fin, aunque Sánchez se empeñe en vendernos que España es la mejor economía del mundo, que vivimos un momento excepcional, estamos viendo cómo los organismos, tanto nacionales como internacionales, no dejan de desmentir ese relato que es totalmente falaz. Y así seguiremos indicándolo aquí en Con ánimo de lucro. Después tendremos ocasión de profundizar un poco más. Pero antes, como todos los días, hay que acercarse a lo que nos trae Libre Mercado. Y lo hacemos con Laura García. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Que nos trae las principales noticias que
hoy publica Libre Mercado en Libertad Digital. Y por un lado tenemos una de Carlos Cuesta en la que advierte que los socios de Sánchez ya le están exigiendo pagar el golpe al alquiler. Así es como cuenta Carlos Cuesta, tras destrozar el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda, pues la izquierda sigue empeñada en empeorar aún más la situación. Hemos llegado a unos precios desorbitados debido a la reducción en la construcción de la vivienda y la rebaja del parque de pisos en alquiler. Todo ello pues a causa de la brutal inseguridad jurídica, porque en este periodo el gobierno y sus socios se han empeñado en proteger a los ocupas, impedir la construcción de nuevas viviendas y en negar a los propietarios la posibilidad de rentabilizar sus pisos en alquiler con garantías de recuperación del inmueble, pero no contentos con eso quieren ir pues más allá. Entonces el nuevo plan consiste en rebajar por ley un 40% el precio de todos los pisos en alquiler. Así es, pues medidas socialistas, comunistas, como no podía ser de otro modo con este gobierno. Y este plan de Podemos incluye, por ejemplo, rebajar la cuantía de todos los alquileres un 40%, como decía Laura, también prohibir la compra de vivienda para fines distintos a fijar la residencia del adquiriente o familiares directos, también modificar la duración legal de los contratos de arrendamiento de vivienda, pasando de 5 a 7 años a indefinidos, y, por ejemplo, también ilegalizar y desarticular los comandos paramilitares y neonazis, dicen, esto es literal, que ellos dicen mal llamadas empresas de desocupación, para, pues, al final, evidentemente, seguir protegiendo a estos delincuentes. Pero lo que recuerda Carlos Cuesta, y esto es interesante de apuntar, es que aunque ellos hagan referencia a ese famoso artículo 47 de la Constitución española, lo que pasa es que omiten que este artículo se trata de un apartado de los principios rectores de la política y no del catálogo de derechos españoles. Por tanto, una vez más, siguen mintiéndonos. Pero Miguel Puga trae otra pieza en Libre Mercado en la que nos explica cuál es la solución de Afra Blanco, ya saben, si son seguidores de las tertulias políticas, que es una sindicalista que se dedica, sobre todo en La Sexta, a pues lanzar los mantras de siempre y las consignas de la izquierda. ¿Cuál es la solución de Afra Blanco para la vivienda? Pues vamos a verlo. Pues este activista y sindicalista de la UGT dice que lo más correcto sería freír a impuestos a los que están acaparando la vivienda y a los que están comprando vivienda para invertir y especular. Porque si no hay vivienda para los trabajadores, porque tenemos que usarla para los turistas, no entiendo muy bien por qué uno está comprando una segunda vivienda en Lavapiés si no es para especular. Sentencia Afra Blanco en el programa de tertulia. Ese es el nivel de estos tertulianos. Y por último, también Beatriz García, la redactora jefe de Libre Mercado, nos trae un análisis. Bueno, en realidad lo que ha hecho es contactar con los autónomos, con distintas asociaciones que le trasladan su malestar con la reforma y la subida de cuotas que propone el Masaiz ahora. Pues en este caso es Pedro García, el presidente de Autónomos Unidos para Actuar, quien explica esa reforma del gobierno y dice que deja al autónomo sin libertad e impide al que gana algo más de dinero pues reinvertir esa ganancia en su negocio. Además, Pedro explica que esta situación genera una ansiedad permanente, porque no sabes si estás cotizando bien, si te van a reclamar más o si podrás afrontar el pago cuando llegue. O sea, una incertidumbre constante. Bueno, pues estos y muchos otros temas los pueden leer en Libre Mercado, así que yo les animo a acercarse a la sección de Economía de Libertad Digital. Y vamos ahora a conocer otros temas de actualidad económica, pero antes hay que recordarles que si son autónomos o tienen una empresa de 0, 1 o 2 trabajadores, esto les interesa, porque pueden conseguir un ordenador nuevo y una web profesional también por 0 euros, como lo oyen, sin adelantar ni un solo euro. Y lo mejor es que con Z Plus, en colaboración con Libertad Digital, ellos lo gestionan todo, el papeleo, la tramitación e incluso el adelanto del IVA. Así que vosotros, los autónomos y microempresarios, no os preocupáis de nada. Los requisitos son muy sencillos: llevar más de 6 meses de actividad y también estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Así de simple. Y de esta forma, el ordenador y la web son tuyos. Ojo, hay que tener en cuenta que esta es una oportunidad con plazas limitadas y fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque está financiada con fondos europeos y los fondos se están acabando. Pero es que además hay que recordar que la fecha de caducidad, que es el 31 de octubre, ya está a la vuelta de la esquina. Es la última oportunidad. Son los últimos días que tienen para pedir o solicitar los beneficios de esta promoción. Así que ya lo saben, entren ahora en ordenadorlibertad.es o llamen al 699 090 675. Y ahora sí, con Laura García seguimos para conocer los principales asuntos en materia económica del día de hoy. Y por un lado tenemos que el precio del petróleo está repuntando.
El precio del barril de petróleo subía este jueves alrededor de un 4%, superando la cuota de los $65 por primera vez desde hace 2 semanas. Esto sucede después de que Estados Unidos haya anunciado un paquete de sanciones contra las principales empresas petroleras rusas, alegando falta de compromiso por parte de Moscú con las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania. Según Washington, estas medidas aumentan la presión sobre el sector energético ruso y reducen la capacidad del Kremlin para generar ingresos destinados a su maquinaria bélica y apoyar su debilitada economía. Y por otra parte, en materia de vivienda, tenemos que la compraventa ha roto 13 meses consecutivos de alzas y ya cae más de un 3%. Así es, bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, la menor cifra para un mes de agosto desde 2020, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. Con este descenso registrado en el 8º mes del año, la compraventa de vivienda rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales. El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que bajaron un 4,9% interanual. Esta tasa intermensual, agosto sobre julio, la compraventa de viviendas se desplomó un 26,3%, con descensos del 25,8% para las viviendas nuevas y del 26,5% para las usadas. Y por último, hay que acercarse a Estados Unidos porque ya saben que se ha producido el cierre del gobierno y el Senado es el que tiene que convalidar los planes de gasto, pero una vez más han sido echados atrás. Y ha sido la 12ª vez en la que la ley de financiación que permitiría la reapertura del gobierno de Estados Unidos no ha alcanzado los apoyos necesarios para su aprobación en el Senado, ante la oposición de la mayor parte del bloque demócrata. Esta bancada ha insistido en que no darán luz verde al texto para la financiación del gobierno federal hasta que Donald Trump y los líderes republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes acepten negociar sobre la aspiración de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible, así como sobre los recortes al programa de asistencia sanitaria Medicaid promulgado por el Partido Republicano. Bueno, pues estos temas son algunos de los más importantes en materia económica en el día de hoy, pero en cualquier caso tenemos que acercarnos a la cuestión que estábamos planteando al principio, que es el de la debilidad de la economía española, y lo vamos a hacer ahora con Diego Sánchez de la Cruz. En cualquier caso, muchas gracias, Laura, por habernos traído la portada de Libre Mercado y también la actualidad económica. Adiós, Rubén, muchas gracias. 12:25 pasadas de la tarde, 11:25 en la Comunidad Canaria. Seguimos en Con ánimo de lucro y lo hacemos para profundizar en los problemas económicos que vive España. Y como adelantaba anteriormente, lo vamos a hacer en primer lugar con Diego Sánchez de la Cruz, que es responsable de investigaciones de investigación y de estudios en el Instituto Juan de Mariana. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien. Uno de los problemas fundamentales de nuestra economía, como tú siempre recoges en Libre Mercado, es el de los laudos o de las deudas que está adquiriendo España por los impagos de las renovables, ¿verdad? Ahora mismo la cantidad que tiene que adeuda España está en torno a los 26.000 millones, si no me equivoco, ¿verdad? 2.200 millones. 2.200 millones. 2.200, sí. Que es una cifra además que está creciendo mucho, ¿no? Porque realmente España tiene la capacidad de pagar 2.200 millones porque al fin y al cabo pues la recaudación fiscal en un año normal está rondando los 600.000 millones, ¿de acuerdo? Entonces no estamos hablando de cantidades que sean inasumibles para el fisco. El problema aquí no es de capacidad de pago, sino de voluntad de pago. Se ha enrocado el gobierno actual en no cumplir con estas obligaciones, las intenta esquivar, pero cuanto más intenta esquivarlas, más grave se va haciendo el problema, casi como una bola de nieve, ¿no? Que no para de crecer. Entonces, cuando empezamos a reportar sobre estos asuntos, la deuda era de unos 400, 500 millones, ¿no? Creo, la primera vez que publicamos un artículo de esta cuestión. Ahora mismo la deuda es de 2.200. De la misma forma, entonces eran unas 12, 14 condenas las que España tenía encima de la mesa y a fecha de hoy ya son 27. Entonces el problema pues se va agravando, como ves, y cuando nos planteamos por qué cae, por ejemplo, la inversión extranjera un 60% en nuestro país, pues bueno, miremos asuntos como este, que aunque aquí en España aún hay quienes miran hacia otro lado cuando se habla de ello, pues nosotros le hemos dado peso en Es Radio, en Libre Mercado, en Libertad Digital, y con el tiempo yo creo que hemos quedado reivindicados porque es un asunto serio y grave. Y si decimos que es un asunto serio y grave es porque en buena medida pone en entredicho la confianza que los inversores puedan tener en el mercado español y en el Estado español, sobre todo.
claro, es decir, tú inviertes en renovables, ¿no? Es una idea que a muchas empresas les pareció recomendable basándose en unas primas. ¿Eran excesivas esas primas? Sí, pero eso es harina de otro costal. El gobierno de Zapatero jamás debió haber ofrecido un marco de incentivos tan generoso. Y fue el propio gobierno de Zapatero el que empezó a retirarlo de manera retroactiva, que este era el problema, con cambios regulatorios y fiscales que en la práctica hacían que unas explotaciones que pues requirieron más de 10.000 millones más de 100.000 millones de dólares de inversión en nuestro país, pues de repente sus condiciones de inversión eran otras. Y esto, pues claro, motiva el inicio de una serie de denuncias que van a más cuando el gobierno de Mariano Rajoy introduce otra serie de cambios regulatorios y fiscales que también afectan retroactivamente a la rentabilidad de esas inversiones. Entonces, hasta aquí pues todo mal, ¿no? Pero peor aún el hecho de que esto se juzgue de acuerdo con los convenios de arbitraje vinculantes que España ha suscrito, ¿no? Los convenios que sujetan a nuestro país a los arbitrajes que se diriman entre inversores y el Estado en ámbitos como el Banco Mundial, por ejemplo, o la Corte de La Haya o la Corte de Ginebra, etcétera. Y una vez se conocen esos laudos y ya con Pedro Sánchez en la presidencia, pues en vez de cumplirlos, se opta por incumplirlos. Y claro, incumplir pagos a una empresa como E.ON, a una empresa como EDF, a una empresa como NextEra, a empresas que, como ves, son auténticos gigantes del mundo de la energía renovable, pues no sale gratis, porque estas compañías lógicamente se defienden, van a los tribunales de terceros países donde estas deudas están siendo reconocidas y pues por las buenas y por las malas están persiguiendo el pago efectivo de unas deudas que España simplemente debería zanjar y punto. Claro, y claro, evidentemente por esto entiendo que es uno de los factores que están haciendo que la inversión en España esté en caída libre, ¿no? En el último año, lo hemos comentado antes, un 60% ha caído la inversión extranjera directa en nuestro país. Ya, y fíjate que además la caída es especialmente acusada en todos los mercados donde los acreedores están teniendo que litigar para que se reconozcan las deudas de España y se persiga como deudor a España. Estoy hablándote de Estados Unidos, te estoy hablando de Australia, es el caso de Reino Unido. En todos estos países la justicia le está dando la razón a los acreedores, está fallando en contra del Reino de España y los inversores están actuando en consecuencia y por eso se ha podido constatar que la inversión proveniente de estos mercados se ha desplomado. Además que hay cifras que arrojan una caída a plomo. Y en Estados Unidos esta caída ya se percibió el año pasado, en el primer trimestre del año, cuando empezaron a registrarse estos casos ante la justicia estadounidense. Y bueno, ahora lo que ha pasado en estos últimos meses es que la justicia ya ha fallado. Y ha fallado en contra de España. Entonces, pues cuando conozcamos los datos del segundo semestre, no nos llevemos las manos a la cabeza si vemos que ha seguido cayendo más aún una inversión extranjera que está pues en niveles ridículos, ¿no?, comparados con los que registra nuestro país antes del sanchismo. Claro, porque al final que caiga la inversión extranjera o la inversión en general también supone que la productividad va a caer o al menos se va a estancar, con la consecuencia de que los salarios no crecen. Luego nos dicen que es que los salarios no crecen porque los empresarios son unos capitalistas despiadados que no quieren pagar a los trabajadores, cuando en realidad la responsabilidad fundamentalmente está en las cargas tributarias y administrativas que se ponen desde el Estado, y a ello se le suma, como comentas, la desconfianza de los inversores. La inseguridad jurídica, claro. Efectivamente. Entonces, sí. Lo has resumido muy bien, Rubén, y te corto solamente para decirte que, claro, cualquiera entiende que una empresa puede ser más productiva si cuenta con mejor equipamiento, mejor software, si es una empresa que trabaja en entornos digitales, mejores equipos, si hablamos de una fábrica, de un ámbito industrial, mejores servicios, si hablamos de los sectores terciarios, ¿no?, que precisamente por algo se llaman servicios, ¿no? Y para ello hace falta invertir, ¿no? Los hoteles tienen que invertir año tras año para ser más competitivos y no perder turismo ni atractivo, ¿no?, de cara a su mercado potencial. Las industrias tienen que invertir año tras año para que esos bienes sean competitivos en mercados globales. Toda esa cadena de una economía que necesita más y más inversión, porque si no se para, es una cadena que en España está rota, está total y absolutamente quebrada. Y lo está porque el gobierno ha asfixiado al sector productivo. Se ha dedicado a hacer un experimento nunca antes visto de transferencia masiva de recursos de las clases activas a las clases pasivas de nuestro país,
y evidentemente esto ha tenido el resultado de sobra conocido. La renta de los españoles lleva estancada 30 años, apenas ha crecido desde mediados de los 90 y no se espera aumento alguno, precisamente por el hecho de que la inversión está como está. Y el hecho que comentamos, pues es al final, yo creo, uno de los episodios más reveladores de lo mal que se está haciendo la política económica en nuestro país. Porque al final al que aquí invirtió se le engañó, se le retiraron de forma retroactiva sus incentivos, pero es que para colmo, una vez esto se llevó a juicio, se dirimieron las culpas del Estado y se impusieron las condenas pertinentes, ahora se procede directamente al impago, obligando a los acreedores a perseguir a España como si se tratase de un régimen como el ruso o el venezolano. De hecho, es que España figura a la par con Rusia y Venezuela en laudos pendientes de pago. Y esto, pues yo creo que es un bochorno internacional, ¿no? Sí, y fíjate, hablabas de que la renta per cápita está estancada en España. Pero si estuviese estancada en el conjunto de la Unión Europea, pues podríamos decir, bueno, quizás sea un problema que nos afecta o que nos viene de fuera. Pero lo que sabemos, y lo hemos dicho antes, es que lo que ha ocurrido en este tiempo es que la brecha en renta ha aumentado. Y podemos coger incluso el caso de países como Irlanda, que en los años 90 estaba igual o peor que España, y también durante la crisis de 2008, y que hoy en día lideran económicamente, de forma real, no como España, la economía a nivel mundial. Bueno, y fíjate que además hay gente que dice, no, pero no compares con Irlanda, pero ¿por qué no vamos a comparar con Irlanda? ¿Sabes cuál es Si España estaba precisamente por encima de los niveles de renta, de crecimiento y de riqueza que Irlanda. Irlanda es una comparación perfecta, pero incluso el que quiera dejar a un lado de Irlanda, es que los portugueses, por ejemplo, que son nuestros vecinos y son una economía comparable por su estructura y que no se han hecho tremendamente ricos, puesto que los últimos 30 años, de hecho, han sufrido una crisis que fue igual o más dura que la española. Los portugueses han incrementado su renta en 20 puntos en el mismo periodo de tiempo en el que los españoles no la han elevado más que en 3. Entonces, claro, esa brecha ya no es que se note con el promedio de la Unión Europea o con el promedio de la eurozona, es que ya nos comparamos con vecinos tradicionalmente más pobres como Portugal, y cada vez hay menos diferencia entre nosotros y Portugal, porque ellos van a más y nosotros nos quedamos como nos hemos quedado, estancados. El PIB por habitante ocupado en España, la producción en relación con el número de trabajadores que están ahora mismo cotizando en España, sigue por debajo de los niveles de 2019. La formación bruta de capital fijo, la inversión total, inversión extranjera e inversión doméstica de las propias empresas, inversores españoles, está por debajo de los niveles de 2019. ¿Aquí qué ha crecido? Ha crecido la población con una entrada masiva de inmigrantes, que evidentemente tiene un efecto expansivo en términos de actividad, pero que no necesariamente ha elevado ni productividad ni valor añadido. Y, evidentemente, no es que ha crecido, es que se ha disparado el gasto público, hasta el punto de que hoy tenemos pues 600.000 millones más de deuda pública que antes de la llegada al poder de Pedro Sánchez. Entonces, eso es lo que explica que los datos macro, a una primera vista, pueda parecer que no se ha hundido definitivamente la economía española, pero cuando rascas un poco, lo que te encuentras es que es un tigre de papel, es un modelo total y absolutamente desquiciante, ¿no? Porque el privado está machacado y el pasivo está siendo remunerado, primado, redistribuido de una forma nunca antes vista en la historia de la economía española, con las consecuencias lógicas en términos de incentivos y en términos de crecimiento y desarrollo. Además, los incentivos en la economía lo son todo. Y cuando tú le envías continuamente al inversor y al empresario y al trabajador que se esfuerza el mensaje de que no merece la pena, y cuando tú al revés lo único que haces es trasladar una y otra vez de manera sistemática el mensaje de que si no te esfuerzas, si no inviertes, si no trabajas, si no emprendes, si no te esfuerzas por ser autónomo dentro de tu capacidad y tu autonomía económica individual, si no tiras por ahí, el gobierno, no te preocupes, te subsidiará, te ayudará, te repartirá paguitas, subvenciones, presupuestos de todo tipo, pues obviamente una sociedad está absolutamente quebrada desde su raíz moral hasta sus resultados económicos de medio y largo plazo, que son los de un país estancado, porque se ha cultivado exitosamente la idea del pobrismo, la idea de que la riqueza no importa, de que la empresa es mala, etcétera, y si cultivas pobrismo tendrás pobres, claro que sí. Pues Diego Sánchez de la Cruz, responsable de investigación y estudios en el Instituto Juan de Mariana,
nos ha brindado su análisis acerca de la situación económica española y sobre todo de la responsabilidad política que conlleva o que existe en este sentido, sobre todo centrándonos en un aspecto que él pues sigue de cerca siempre, y es el de los impagos a las renovables. Diego, muchas gracias por habernos ayudado hoy en el día de hoy en Con ánimo de lucro para analizar todo esto. Te seguimos leyendo en Libre Mercado. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Y para seguir analizando los problemas que existen en España, en el ámbito económico, no podemos sino mirar también al sector turístico. Lo apuntaba Diego anteriormente de una forma sucinta, pero es que el turismo comienza a perder fuerza en España. Son datos de Exceltur que hemos conocido hace unos días, y para ello, para analizarlos en profundidad, contamos con María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas. Buenas tardes, María Jesús. Hola, ¿qué tal? Bueno, contábamos contigo para analizar estos y otros temas, porque en España tenemos un verdadero problema de fondo en el sector económico, en el ámbito económico. Y es que, por un lado, se basa el crecimiento económico sobre todo en gasto público, también déficit público, y vosotros en Funcas, además, habéis publicado en el día de ayer un informe en el que hacéis referencia a las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto, y hay un par de aspectos que a mí me interesan. Por un lado, comentabais que en 2027 este crecimiento se comenzará a ralentizar, y por otro también indicabais cuáles son los desafíos principales a los que se debe de enfrentar nuestra economía. Entonces... Sí, bueno, la economía, bueno, en estos últimos años ha crecido mucho con dos motores muy importantes, que son el consumo público y el turismo. Bueno, también por el crecimiento demográfico, que ha hecho crecer el consumo, ¿no? El consumo es otro motor, pero que ha venido impulsado fundamentalmente por el crecimiento de la población, no, más que por el crecimiento del consumo per cápita, ¿no? Pero bueno, si nos olvidamos del consumo, que siempre va a existir, siempre tiene que estar ahí, con mayor o menor medida, los grandes motores han sido el consumo público y por lo tanto esto es negativo en el sentido de que como hay déficit, el crecimiento que se sustenta sobre el consumo público es un crecimiento que se sustenta sobre deuda, ¿no? Y también se ha sustentado sobre el turismo, sobre el crecimiento del turismo. Estos dos motores han comenzado a ralentizarse, ¿no? El turismo se ha ralentizado de una forma muy significativa en la primera mitad de este año, se va a ralentizar todavía más, está llegando a un punto prácticamente ya de estancamiento, y el consumo público también ha moderado mucho su crecimiento. Y como consecuencia de esto, pues la economía se ralentizará, porque aunque de momento han surgido otros motores, ¿no? Como la inversión, estos sustituyen la inversión en vivienda, la inversión en bienes de equipo, sobre todo de propiedad intelectual, etcétera, relacionados con la digitalización. Estos motores, digamos, que no sustituyen completamente, ¿no? a los dos anteriores, y tampoco tenemos grandes esperanzas en que puedan empujar a la economía durante mucho tiempo, ¿no? Entonces esperamos ya, pues por lo tanto, una ralentización este año, que aunque hemos elevado la previsión de crecimiento, bueno, todo el mundo lo está elevando, que se está elevando fundamentalmente porque tras la revisión de las cifras de PIB por parte del INE se ha visto que la inversión estaba creciendo más de lo que se creía, ¿no? Y como consecuencia de esto es que la economía está creciendo más de lo que se esperaba, y se revisan las previsiones al alza, pero en cualquier caso, aunque se ha revisado al alza, ya hay una ralentización, ya se espera una ralentización con respecto al año pasado, y esta ralentización se espera que se intensifique el año que viene y el siguiente, ¿no? Por esto que digo, estos motores que han impulsado el crecimiento en estos dos últimos años se están frenando, el turismo concretamente se va a frenar más, y aunque de momento hay otros motores, ¿no? Que son la inversión en construcción de vivienda y otro tipo de inversión, no esperamos que lo sustituyan completamente, y como digo, durante un tiempo prolongado, ¿no? Sí, otro aspecto, ahora que habla de vivienda, que destacáis en el informe, es que la crisis que se vive en este sector, que ya sabemos que hay una insuficiencia evidente de inmuebles, también afecta al mercado laboral. ¿Por qué esto es así?
Claro, pensamos que claro puede empezar a haber un momento, puede haber llegado ya el momento en el que la dificultad para acceder a una vivienda sobre todo en las capitales, ¿no? En las grandes capitales, va a suponer un freno al crecimiento económico, porque si las empresas no pueden contratar trabajadores porque estos no pueden trasladarse a vivir a la ciudad, pues esto va a suponer un cuello de botella que va a limitar la capacidad de crecimiento, ¿no? Esto es un problema que pensamos que puede empezar a operar pronto. Se ha publicado precisamente estos días. Ayer me parece un informe de la Unión Europea que decía que las capitales españolas, ¿no? Madrid, Barcelona, además de Lisboa, eran las ciudades donde mayor era el precio en relación a la renta de los hogares, ¿no? O donde más renta de los hogares se lleva, ¿no? la vivienda, y entonces pues esto puede empezar ya a operar como un problema, ¿no? Además, en una economía como la nuestra, que crece sobre la base de aportación de más y más factor trabajo a la economía, ¿no? La economía puede crecer por la aportación de trabajo, por la aportación de más capital o por el incremento de la productividad, ¿no? Es decir, progreso técnico. Pero es que nuestra economía crece sobre la base casi exclusivamente de aportación de mano de obra. Si se creciera más sobre la base de productividad, entonces no sería necesaria esta continua aportación de mano de obra, ni sería necesario recurrir tanto a la inmigración y por lo tanto este problema que puede suponer la escasez de vivienda no operaría, ¿no? En la medida en la que puede llegar a operar, dado cómo es este modelo de crecimiento. Y en último lugar, quería preguntarle también por la deuda pública. Vosotros hacéis una previsión y es que va a bajar en términos relativos sobre el PIB durante los próximos años, pero en términos absolutos, lo que se espera en realidad, entiendo, si no, desmiéntamelo o explíqueme que no es así, va a seguir subiendo. Entonces, si el producto mientras exista déficit, mientras exista déficit público, pues la deuda en términos nominales sigue aumentando, ¿no? Pero si cada año se generan 50.000 millones de déficit, pues esos 50.000 millones hay que financiarlos y por lo tanto hay que incrementar la deuda en esos 50.000 millones. Hay que emitir deuda para refinanciar la deuda que vence en el año y además para financiar el déficit de cada año, ¿no? Pero claro, ya el crecimiento del PIB nominal va a ser menor, ya sobre todo pensando de 2027 en adelante, porque ya la inflación va a ser menor y el crecimiento del PIB en términos reales también. Por lo tanto, el crecimiento del denominador de esta ratio, la ratio de deuda con relación al PIB, va a ser menor, y esto va a hacer que la ratio de deuda pública sobre el PIB, que se ha reducido bastante en estos últimos años como consecuencia de ese intenso crecimiento del PIB medido en términos nominales, pues ya frene su descenso y se más o menos estabilice, ¿no? Pues veremos qué ocurre finalmente en los próximos años. En cualquier caso, le agradecemos su análisis en el día de hoy. María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Y si hablábamos anteriormente con Diego Sánchez de la Cruz, uno de los responsables del Juan de Mariana, lo hacemos ahora con su director, con Manuel Llamas. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en el programa en el día de hoy para pues acercarnos a cuál es tu perspectiva acerca del crecimiento económico español, cuáles son realmente los fundamentos de esta evolución que desde el gobierno nos venden, que es la mejor del mundo, y sobre todo, pues también nos interesa saber qué futuro nos depara la economía. Bueno, lo primero que hay que decir es que las cifras macro que vende el gobierno sacando pecho de crecimiento económico, creación de empleo, una cosa son las grandes cifras a nivel macroeconómico y otra es la realidad del día a día de la población. El PIB crece, pero la cuestión es por qué crece. Y crece fundamentalmente por una cuestión puramente estadística. Hay dos factores que explican el crecimiento
del PIB, del Producto Interior Bruto, en términos nominales. Por un lado está el aumento de la población. España ha acogido de forma masiva nuevos inmigrantes, y esta llegada de nueva población pues aumenta de forma automática el Producto Interior Bruto. Y por otro lado está el efecto también del gasto público. El gasto público está en máximos históricos y también tiene un efecto de expansión económica sobre el Producto Interior Bruto. Pero eso no significa en ningún caso que ese crecimiento se materialice en una mejora de las condiciones de vida de los españoles. Y yo creo que eso es evidente y la gente lo sabe. Solo hay que ver cómo está aumentando los precios, la inflación, la cesta de la compra, que ha aumentado de forma muy sustancial en los últimos años, y sin embargo los sueldos de la inmensa mayoría de la población no han aumentado al mismo ritmo. Como consecuencia, los sueldos están prácticamente estancados. Cuando se mide la riqueza del conjunto del país en términos per cápita, es decir, se divide el PIB entre la población, vemos que el estancamiento es total y absoluto. Y si se mide el sueldo de los españoles en comparación con cómo ha aumentado la inflación, pues observamos exactamente lo mismo, que muchos españoles no han ganado poder adquisitivo, sino que incluso en muchos casos lo han perdido, especialmente en el caso de los jóvenes, que cada vez tienen un mayor problema con el acceso a la vivienda. Por un lado tenemos la inflación, por otro lado tenemos también el incremento de la presión fiscal. Cada año nos suben el impuesto sobre la renta por la puerta de atrás. Ahora también están negociando la posibilidad de subir las cotizaciones a los autónomos, y todo esto se traduce en menor poder adquisitivo, es decir, en un mayor empobrecimiento de la población. Por lo tanto, hay que distinguir entre las cifras macro, que tienen una explicación, como digo, relacionada con la población y con el gasto público, frente a las cifras del día a día, las finanzas del conjunto de los españoles, de las familias, de los trabajadores, que están sufriendo un empobrecimiento absoluto y constante durante los últimos años. Y si desde ámbitos como aquí, Libertad Digital, Es Radio, y también en el Juan de Mariana siempre, pues no nos cansamos de avisar y explicar lo que está ocurriendo, ¿por qué se empeñan en seguir con las mismas políticas y mismas medidas que lo único que van a hacer es seguir empobreciéndonos? ¿Es que nos quieren hacer más pobres? ¿Quieren que seamos un país de tiesos, como dices tú siempre? Bueno, ya somos un país de tiesos, por desgracia. El hecho de que en España el sueldo medio en muchos casos no llega a los 1.600, 1.700 euros al mes, esto es una vergüenza en comparación con otros países europeos, y ya no digamos algunos de los países más ricos del mundo, como puede ser Estados Unidos, donde tú le hablas de que ganas 1.600 euros y eso es lo que gana un camarero del Burger King haciendo 10 horas a la semana. Es decir, o sea, es que es impensable en el ámbito de los países ricos. Por lo tanto, ya somos un país de tiesos. El problema es que de seguir con esta senda, que ya se prolonga desde hace casi 20 años, pues ese empobrecimiento se va a ir agudizando. ¿Por qué el gobierno no cambia rumbo? Bueno, el gobierno no cambia rumbo porque su ideología es una ideología absolutamente errónea y equivocada. No va a cambiar de rumbo porque es en lo que creen. El socialismo siempre termina igual. En el mejor de los casos, con estancamiento económico; en el peor de los casos, con miseria absoluta, represión y en el peor, y ya llegados a una dictadura socialista o totalitaria, muerte, ¿no? Esa es la realidad. La única diferencia radica en el grado de intensidad con el que se aplica el recetario socialista. En el caso de España, con Sánchez a la cabeza, se ha intensificado ese recetario que, como digo, se viene aplicando desde la época de Zapatero y que también aplicó Mariano Rajoy con el Partido Popular. Por lo tanto, de ahí precisamente que estemos en esta situación. 20 años de estancamiento económico, 20 años de empobrecimiento, 2 décadas perdidas. Lo que pasa es que en los últimos años se ha intensificado esa degradación económica y social como consecuencia de la aplicación más intensa de ese recetario. Lo estamos viendo claramente con el caso de la vivienda. Desde que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó su ley de vivienda en el año 2023, desde que proclamó que la vivienda pasaba a ser un derecho, pues se ha convertido en un auténtico bien de lujo, limitando precios, atacando la propiedad privada, restringiendo y dificultando la construcción de nueva vivienda, subiendo los impuestos, haciendo muchísimo más rígidos los contratos
libres entre propietarios e inquilinos, blindando la ocupación, blindando la morosidad de los inquilinos. Todo este tipo de políticas absolutamente erróneas y desnortadas se han traducido en la crisis de vivienda que estamos viendo hoy. O lo vemos también con las más de 90 subidas de impuestos que ha aprobado el Gobierno en los últimos años, desde que Pedro Sánchez es presidente, desde el año 2018-2019. La mayor presión fiscal, el mayor aumento de la presión fiscal de toda la Unión Europea, con subidas fiscales que en ningún caso luego se traducen en una mejora de los servicios públicos. De hecho, los servicios públicos están absolutamente colapsados. Por lo tanto, ¿por qué no cambian de rumbo? Porque no pueden cambiar de rumbo. Porque el socialismo son socialistas y, como todo buen socialista, el socialismo siempre acaba igual. No hay diferencias. Aplique donde se aplique, con independencia del tiempo y del lugar. El socialismo siempre acaba produciendo los mismos resultados. En el caso de Pedro Sánchez, además, los ha intensificado, y eso es lo que estamos sufriendo en estos momentos. Y que vamos a seguir sufriendo, porque todo apunta a que no va a haber adelanto electoral y seguramente lleven a cabo o intenten llevar a cabo una nueva huida hacia adelante, con más impuestos, más gasto público, más despilfarro para intentar comprar votos y mayor intervencionismo a todos los niveles. Y en último lugar, ya te quería preguntar, porque ahora hablabas de impuestos. Ayer María Jesús Montero negaba en el Congreso que el Gobierno haya subido desde 2019 en más de 90 ocasiones los tributos en nuestro país, pero es que además han subido los impuestos por la puerta de atrás, con la no deflactación del IRPF, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el impacto para las familias de esta decisión? Bueno, la no deflactación del IRPF, el hecho de que las tarifas del impuesto sobre la renta no se actualicen en función de la inflación, en función de la subida de precios, ha supuesto un sablazo fiscal en los últimos años equivalente a cerca de 40.000 millones de euros. Estamos hablando pues de casi 2.000 euros por hogar. Estamos, por lo tanto, hablando de un sablazo fiscal ciertamente sustancial que afecta a todos y cada uno de los contribuyentes. A mí me hace mucha gracia cuando la ministra de Hacienda dice que el Gobierno de Sánchez no ha subido los impuestos, que en todo caso los ha bajado. Bueno, pues es una de tantas mentiras del Partido Socialista. Yo creo que todo el mundo es más o menos consciente de cuánto han subido los impuestos de forma directa y de forma indirecta. De forma directa, por ejemplo, ahora con la tasa de basuras que están aplicando todos los ayuntamientos de España y que es una obligación impuesta por el Gobierno central. Y de forma indirecta lo estamos viendo con el poder adquisitivo. Los sueldos no dan, y no dan, entre otras razones, por la subida de cotizaciones sociales y también por la subida del impuesto sobre la renta, que es una subida sibilina, tremendamente perversa, porque se hace por la puerta de atrás, no deflactando el IRPF, pero que supone una subida todos los años como consecuencia de esa no deflactación. O sea, que es una de las grandísimas mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez. Esto de que no suben los impuestos, bueno, pues ahí están los datos, más de 90 subidas fiscales, recaudación récord, y una vez más que la gente se pregunte qué recibe a cambio de todos esos impuestos. Prácticamente el Estado te quita la mitad de lo que ganas entre cotizaciones, impuestos sobre la renta y el impuesto del IVA. El Estado, el conjunto del sector público, se lleva casi el 50% de tus ingresos reales, de tu sueldo real, y a cambio recibes una educación pública de pésima calidad, una sanidad pública absolutamente colapsada, una justicia que no funciona porque los tiempos para resolver litigios es enorme, y por no funcionar ni siquiera funcionan las infraestructuras y ni siquiera funciona la red eléctrica, como vimos con el tema de los apagones. O sea que cada vez pagamos más y a cambio recibimos unos servicios públicos propios del tercer mundo. Pues muchas gracias, Manuel. Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, por habernos ayudado a comprender un poco más hoy aquí en Con ánimo de lucro la situación que vivimos en España en materia económica. Un saludo. Un abrazo. Y ahora, en Con ánimo de lucro, cerramos ya lo que es el tema del día, que hoy ha pasado por la situación grave
económica que sufrimos, sobre todo porque los fundamentos de nuestro crecimiento económico son realmente un maquillaje estadístico, son una cosa, o sea, son realmente algo muy débil, porque como decimos se basan en el gasto, el déficit, la incorporación de una gran masa de trabajadores extranjeros, pero ahora toca escuchar el boletín informativo de la 1 en Es Radio y después volvemos para abrir página de mercados. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos con ánimo de lucro para abrir página de mercados. Y lo hacemos en un día en el que el IBEX 35, el principal indicador bursátil de nuestro país, está en torno a los 15.800 puntos y gana ya un 0,13% en esta sesión, siendo las empresas que más ganan Repsol, Indra y Solaria Energía en estos momentos, y las que más bajan Bankinter, Redeia y CaixaBank. Y para conocer un poco mejor lo que sucede a día de hoy en los mercados, lo que está sucediendo en el ámbito financiero, contamos con José María Luna, de Luna y Sevilla Asociados. Buenas tardes, José María. Muy buenas tardes a todos. Un placer tenerte en el programa en el día de hoy. En primer lugar, uno de los temas, digamos, del día, y de ayer también lo tratamos un poco, pero es realmente importante incidir en ello, es que el rally del oro parece que se ha detenido. Ayer cayó un 5%, pero lo cierto es que los ETFs de las mineras aún suben más de un 120%. ¿Qué está ocurriendo en este sector, José María? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos en el oro? En el oro y en general en los metales preciosos, ¿no? Oro, plata, fundamentalmente. Por lo que hemos tenido ha sido una subida muy vertical durante muchas semanas. Quizás ha habido un poco lo que dirían los ingleses como FOMO, que es decir, ser un acronismo que traducido al castellano, al español, sería como miedo de estar fuera, ¿no? Fuera de un activo que brilla, que va a seguir brillando, ¿de acuerdo? Pero que es lógico que no puede estar subiendo todos los días más de un 1 o un 2% y cada semana entre el 2 y el 5%, ¿de acuerdo? Después de superar los niveles de los $4.000 la onza, es lógico que tenga que consolidar, ¿de acuerdo? Esto nos tiene que hacer reflexionar a todos, como inversores, que no se trata de un activo, primero, que se vaya a ganar siempre, ¿de acuerdo? Que tenga que estar subiendo todos los días, y por supuesto que no se trata de un activo válido para todo el mundo. Hay que tener en cuenta que, como tantos otros activos, es volátil. ¿Por qué va a empezar a estabilizarse? Yo creo que en torno a los $4.000, de hecho hoy está volviendo a repuntar, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, pues lo que hay detrás, por un lado, son, ya digo, de esos mal de altura que había tenido el metal precioso, en este caso el oro, también en el caso de la plata, ha influido, lógicamente, a los fondos cotizados o los ETFs que invierten en mineras de oro, pero yo digo que va a empezar a estabilizarse, en primer lugar, porque las sanciones a las compañías petroleras de Rusia está haciendo que suba el precio del crudo, y evidentemente esto puede llevar a que la inflación puede repuntar. Eso es un miedo que, lógicamente, se va a dejar notar en el precio del oro. ¿En qué sentido? A subir el precio del oro. Y luego también las tensiones, de nuevo, comerciales entre Estados Unidos y China sobre las restricciones adicionales a la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, pues sin duda alguna se tira y afloja en las negociaciones, también se va a dejar notar en favor del precio del oro y posiblemente también de la plata. Pero insisto, ningún activo sube todos los días y ninguno de forma tan vertical. Es lógico que haya movimientos de consolidación, de toma de beneficios. Bueno, hablas de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y hoy sabemos que Estados Unidos está valorando restringir las exportaciones de software crítico a China. ¿Esto, más allá del oro que ya has analizado, se está viendo reflejado en otros tipos de activos? Sí, claro, sin duda alguna. Pues al final, bueno, pues se está dejando, sobre todo, caer en los activos de más riesgo, ¿no? Y digo de más riesgo, sobre todo, en lo que más ha subido, no solo el oro o la plata, sino también en el mundo cripto, también en compañías de tecnología, algunas de ellas, pues, no solo en Estados Unidos, sino también en el caso de Asia. Estamos en un tira y afloja, en una negociación. Sabemos cómo negocia Trump, también cómo negocian los chinos, ¿de acuerdo? Que no atienden a una agenda a cada 4 años, sino que manejan sus estrategias muy de largo plazo. China produce entre el 60 y 70% de las tierras raras, que se llaman así, ese material necesario para todo lo que es sector de tecnología, sector aeroespacial, sector de defensa, etcétera, etcétera, se produce en China. Y el 90% de lo que sería la elaboración definitiva de esas tierras raras también se hace dentro de China. Claro, China
ya amenazó en cuanto a las restricciones de cara al acceso de tierras raras. La respuesta de Estados Unidos no se ha dejado esperar. Ha dicho, bueno, tú tienes tierras raras, pero yo tengo todo lo que de tecnología que tú necesitas a día de hoy para el desarrollo de tus propias tecnologías, ¿no? Entonces, dentro de esa negociación, daros cuenta que estamos ahora mismo muy cerca de la famosa fecha del 9 de noviembre, donde finalizaría una de las prórrogas, o prórroga de la prórroga, dentro de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Claro, cuanto más cerca estamos, es lógico que las tensiones vayan en aumento en ese pulso. Ahora bien, mi posición no es tan negativa porque tanto Estados Unidos como China se necesitan, son muy interdependientes a nivel comercial. Es lógico, estas tensiones se dejan notar en el precio de los activos de riesgo, pero probablemente o vayamos a un entorno de nueva prórroga o incluso no sería de extrañar que hubiera algún acuerdo. Sí, justo, por eso yo quería preguntarte ahora, y es que aquí hay dos escenarios posibles: que a nivel mundial el comercio tienda a un mayor proteccionismo y por tanto a que los flujos comerciales a nivel mundial se reduzcan, o lo contrario, que se llegue a un acuerdo y se estabilice toda la situación. La cuestión aquí es, entiendo que tú crees que lo que va a ocurrir, o seguramente exista mayor posibilidad de que ocurra, es esta segunda opción, ¿verdad? Yo creo que sí. Mira, está ocurriendo un poco con el tema de los aranceles. Fijaos, el tema de los aranceles lo que supone es más costes precisamente a la importación de productos, ¿de acuerdo? Esto se ha dejado notar, por ejemplo, en los resultados últimos que ha publicado Tesla, que ha tenido récord de ingresos, récord de venta, récord de entrega de vehículos, pero en cambio los beneficios se han reducido pues de una forma bastante considerable, en torno a un 37%. ¿Por qué? Pues porque se han incrementado los costes, y uno de esos costes, sin duda alguna, son los costes arancelarios. Ahora bien, es verdad que suben los costes, no se deja notar tanto en la inflación a día de hoy, y las empresas siguen ganando dinero, sí. ¿De acuerdo? Yo voy quizás a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Creo que, y además viendo incluso los datos de exportaciones de Corea, un mercado que ha subido también de forma muy espectacular a nivel, en el conjunto de año, donde estamos viendo exportaciones récord de la economía coreana, ¿de acuerdo? ¿Qué significa todo esto? ¿Que el mundo es más complejo? Claro que lo es. ¿Que se torpedea el comercio mundial? Sí. Pero yo no creo que vayamos a que interese ni a chinos ni a norteamericanos a llegar a un no entendimiento que provoque una recesión de la economía mundial. Y justo hablando de Corea, sabemos que ha decidido Corea del Sur mantener los tipos de interés en el 2,5%. ¿Esto puede también influir a este respecto? Bueno, vamos a ver, el mercado, claro, sin duda alguna. De hecho, el won coreano ha sido una de las divisas que más se ha estado apreciando en lo que llevamos de año frente a otros pares de divisas, incluyendo el propio dólar, ¿no? Lógicamente, la situación de crecimiento económico tanto de Corea, donde hay una cierta mayor estabilidad política de la que teníamos hace unos meses, por poner un ejemplo, ¿no? Donde también incluso los datos macroeconómicos de crecimiento, muchos de ellos impulsados por las exportaciones, entre ellas la tecnología, ¿no? Evidentemente hace que su Banco Central mantenga los tipos de interés no en una zona restrictiva, sino en una situación quizás más natural y normal, ¿no? Eso tiene su efecto, claro que tendrá su impacto, no solo positivo sobre el won, sino también sobre los mercados de capitales, que ojo, que no son independientes de lo que ocurre en el resto del mundo, y cuando hay volatilidad de los mercados, y esto se nota sobre todo no solo por las tensiones geopolíticas, sino también la tensión comercial entre Estados Unidos y China, hace que esos activos que más han subido pues tengan cierta consolidación. Eso también afecta lógicamente de forma negativa temporalmente a la bolsa coreana. Y luego, en último lugar, hablando precisamente de tensiones comerciales a nivel mundial, también tenemos que el petróleo ha rebotado tras las sanciones de Estados Unidos a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft. ¿Cuál está siendo la evolución del petróleo? Porque hace unos días veíamos que estaba en caída libre, pero ahora está rebotando. ¿Cuáles son los factores más allá de... no sé si los hay, si hay factores que más allá de la política comercial puedan influir en el petróleo? A ver, de forma coyuntural, de forma táctica, de forma de corto plazo, es probable que el precio del crudo, el precio del petróleo, repunte. ¿Por qué? Precisamente por la presión que está ejerciendo Estados Unidos a Rusia de forma directa o de forma indirecta,
de forma directa, pues en este caso, poniéndole más difícil a las empresas exportadoras de petróleo rusas, las cuales supone un importante montante de ingresos para el gobierno ruso, como presión para que Rusia, bueno, pues llegue a un acuerdo de paz con Ucrania, ¿de acuerdo? Y también de forma indirecta a través de terceros países. Ya lo ha hecho con la India, para que compre menos crudo ruso, y podría entrar en esa negociación con China el hecho de que presionara a China de que no le comprara tanto petróleo a la propia Rusia, ¿de acuerdo? Con lo cual, de forma táctica, de forma de corto plazo, es probable que el precio del crudo pueda repuntar. Ahora bien, a medio y largo plazo hay mucho petróleo, ¿de acuerdo? No se ha cerrado el estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Y la economía del mundo sigue creciendo, no a unas tasas de crecimiento desbordantes, con lo cual, mientras haya mucha oferta de petróleo y la demanda de petróleo sea algo menor, evidentemente yo creo que la tendencia es de no ver un precio de petróleo que a niveles que hagan daño ni a la inflación, y cuando digo la inflación, al bolsillo de todos y cada uno de ustedes y por supuesto al mío propio. Pues José María Luna, de Luna y Sevilla Asociados, muchas gracias por habernos ayudado a comprender hoy la situación de mercados a nivel internacional. Seguiremos pendientes de lo que ocurra y, por supuesto, seguiremos contando contigo. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos y buena semana. Gracias. Y seguimos ahora Con Ánimo de Lucro con una entrevista que es de su interés. Sobre todo si son, ya lo saben, autónomos o empresarios que tengan una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Rubén Gascón, que es de Z Plus, que nos trae todos los detalles de esta promoción que está desarrollando esta empresa en colaboración con Libertad Digital, en la cual está encaminada a autónomos o a empresarios que tengan entre 0, 1 o 2 trabajadores y que estén interesados en adquirir, por un lado, un ordenador nuevo y también una web que se diseña pues como ellos pidan realmente. Así que nada, encantados de tenerte aquí, Rubén, un día más. Buenos días, Rubén. Nada, y sobre todo nos interesaba conocer un poco, ya te hemos entrevistado en otras ocasiones, pero no está de más pues recordar los detalles de esta promoción, sobre todo porque puede haber personas que estén interesadas en ello, pero que no se hayan por algún motivo animado todavía a informarse o que estén en proceso de informarse, pero que no sepan que estamos encarando las últimas semanas. Así es, como comentabas, las soluciones que podemos aportar a día de hoy son para los autónomos o pequeños trabajadores de empresas, 0 a 2 trabajadores autónomos que cumplan 2 requisitos, principalmente, que es estar al corriente de la tributación en agencia y sobre todo de la seguridad social. Entonces, partiendo de esta base, cualquier autónomo o pequeña microempresa puede optar a obtener estos beneficios, que es el desarrollo de una página web personalizada y sobre todo enfocada hacia su negocio, y sobre todo en este caso la renovación de los equipos informáticos para su negocio. Claro. Y hay que decir que esta promoción está financiada con fondos europeos, que en cualquier caso sabemos que se están agotando y por eso animamos a que aquellos interesados hagan los procesos administrativos o la solicitud lo antes posible, ¿no? Así es, estamos ya en la recta final. Como tal, los fondos tienen de plazo hasta el día 31 de octubre, pero sí que ya estamos empezando a escuchar que esa hucha de fondos europeos está empezando a mermarse. Entonces ya se empieza a oír como que, bueno, pues que se pueden acabar antes del plazo, con lo cual estamos, dijéramos, en un punto casi de recta final. Y aquí cuando se acabe ya nada, nadie más puede entrar. Cuando se acabe todo lo que esté tramitado hasta ese momento, nos dejará subir a la plataforma de red.es y una vez que se acabe, más tampoco sabemos cuál es el final último de esos fondos, pues hasta ese plazo es cuando podremos optar a poder solicitarlos. Claro. Y no sé si tendréis datos de cuántas personas ya han solicitado esta promoción. Pues mira, la actualización de esta mañana, estamos hablando que más de 1.700 personas han solicitado ya tanto el bono del kit digital como la renovación de los equipos informáticos. Con lo cual, bueno, es un dato muy, muy bueno. Sabemos que aún queda un pequeño plazo, con lo cual estamos a las puertas para poder superar ese dato de los 2.000, que seguro que es un gran éxito para todos. O sea, que estamos diciendo que en realidad esto está siendo un verdadero éxito para vosotros. Así es, sí. Es importante remarcar que para los oyentes de radio, que esto es una gran ventaja, la colaboración que hemos trabajado y que sobre todo se van a ver envueltos en un sistema que es muy fácil para ellos el poder realizarlo y el poder trabajarlo. Es simplemente completar un formulario a través de la página ordenadorlibertad.es y
cuestión de 5 minutos tendríamos esas respuestas y empezaríamos con la tramitación. Con lo cual ellos no se ven en nada y se centran en lo que sí es verdaderamente importante, que es atender a sus clientes y estar en el día a día de su negocio. Claro. La web, subrayémoslo, es ordenadorlibertad.es. Ahí pueden encontrar toda la información. Información que no es solo, como decíamos al principio, acerca de la renovación de equipos, sino también del kit digital. O sea, ¿en qué consiste este kit digital? Bueno, pues el kit digital son unos fondos europeos, fondos Next Generation. En este caso están gestionados por 2 entidades españolas, que una es Red.es y otra es Cámara de Comercio España, aunque luego se ha subdividido en diferentes cámaras de comercio más territoriales. Pero bueno, la idea principal es poder digitalizar, en este caso, a pequeños autónomos o pequeñas empresas y poder potenciar, en este caso, ese mercado más digital, realizando una página web pues 100% corporativa, 100% a medida para el cliente. En este caso nosotros contamos con un equipo dentro de la casa que sí que es verdad que lo que va a hacer es ayudar a la persona a guiarle sobre todo en ese desarrollo y que puedan sacar el máximo partido de estas soluciones. Y si una persona ya tiene una web y dice, ¿qué me aporta a mí esto? Bueno, pues aquí tenemos 2 opciones. Una sería poder realizar una página web muy similar, pero para ganar más posicionamiento en el entorno digital, o en tal caso podríamos coger esa página web que él tiene, hacer un estudio de las mejoras que podrían ser susceptibles y con su opinión y nuestro trabajo pues poder adaptarla. Y claro, esto también a muchos les resultará curioso saber que, bueno, si cumple los requisitos en cada CIF y NIF, puede solicitar una página web, un kit digital, por cada entidad, ¿verdad? Así es. De hecho, tenemos oyentes que han llamado, oye, mira, tengo varias empresas, ¿cómo puedo hacerlo? Al final, si ese oyente no es autónomo societario dentro de la misma sociedad, puede solicitar por cada una de las sociedades con las que esté trabajando o que tenga actualmente en vigor. Pero esto no tiene algún truco de fondo, porque puede pensar alguien, bueno, pero esto luego, yo qué sé, me va a llegar un sablazo en impuestos. Esto tiene que tener algún truco, no puede sonar tan bien una promoción. No, actualmente sí, parece un poco el cuento de nunca acabar, el cuento de la lechera, pero realmente es, tú solicitas estos fondos europeos, cuando nosotros empezamos con la tramitación, transcurrido 1 mes y medio aproximadamente, que es el plazo en el cual Red nos valida los expedientes, nos piden abonar ese IVA, ¿no? Lo que nosotros hacemos es gestionamos una declaración responsable de ese pago de IVA, con lo cual nosotros lo que hacemos es adelantamos ese IVA para que luego el autónomo o la empresa se lo desgrave en su declaración trimestral y una vez que se haya beneficiado de ese gravamen, nosotros recuperamos ese avance que hemos realizado de dinero. Y bueno, una cuestión interesante quizás sea pues destacar por qué Libertad Digital y Z Plus, por qué esta colaboración. Bueno, pues es una sinergia perfecta, podríamos decirlo, en el aspecto en el cual vosotros tenéis un poder de prescripción muy alto, tenéis unos oyentes muy fieles a la marca, que eso es muy importante, y nosotros en este caso ya hemos tramitado, antes de empezar a trabajar con vosotros, más de 3.000 soluciones del kit digital, con lo cual ese rigor y esa rigurosidad en el trabajo es lo que hace que sea una sinergia perfecta, ¿no? El poder llegar a un gran número de clientes y el poder realizar un trabajo sabiendo que luego no van a tener problemas como ha sucedido otras veces con otros fondos europeos. Y sobre todo, siendo este un programa dedicado a la actualidad económica, no podemos tampoco dejar pasar la ocasión para explicar por qué la renovación de equipos y la digitalización supone un factor determinante en la productividad de las empresas, que es una de las ventajas que pueden adquirir tanto los autónomos como las empresas que se rijan a estos requisitos que estamos destacando de esta promoción. Así es. Realmente desde el COVID el mercado digital, el entorno digital venía acelerando, pero con la pandemia hemos visto un exponente creciente en estos últimos 5 años, lo cual es algo bastante llamativo de cara a hoy en día estar en el mercado significa estar en el entorno digital y aquel negocio o pequeña empresa que no esté, es complicado que pueda abrir o expandir ese modelo de negocio más allá de un núcleo cercano o entorno. Claro. ¿No? Entonces es complicado. ¿Y no hay ningún riesgo financiero para el solicitante o cuáles puede haber? En principio no debería haber ninguno. De hecho, con las más de 3.000 solicitudes que llevamos ya hechas y las 2.000 con las cuales vamos a llegar actualmente, no hemos tenido ningún tipo de problema y, de hecho, en las declaraciones trimestrales y cierres no hay ningún tipo de problema. Porque al final, este tipo de solicitudes, este tipo de soluciones, lo que hacen es tener un beneficio para la compañía, que luego esto se pueden desgravar
o reducir en sus rentas. Claro, y luego habrá quien diga, pero ¿y si yo en lugar de un ordenador de mesa, un PC que se llama popularmente, me interesa más, por ejemplo, un MacBook de Apple, ¿no? ¿Qué le decimos a este respecto? ¿Pueden solicitarlo, pueden adquirirlo gracias a esta promoción o está restringido solo a ordenadores, digamos, de mesa más o menos habituales? No, como tal, nosotros trabajamos con una cartera de más de 20 ordenadores, primeras marcas Asus, Dell, HP. Sí que es verdad que también tenemos otras marcas como pueden ser Apple, que es algo que a muchos de los oyentes les interesará, y sí que es verdad que el bono digital para la renovación cubriría el 90% de los ordenadores con los cuales tenemos en cartera. Sí que es verdad que en algunas marcas o en algunas categorías algo superiores hay que haber una pequeña diferencia, sí, pero son diferencias mínimas. Estamos hablando que para conseguir un MacBook hablamos que el aporte que tendrían que hacer sería de 400 euros, con lo cual es algo que para un ordenador de ese tipo de categoría le sale rentable, sale muy rentable, sí. Pero, y por bajarlo al terreno, estamos ya terminando la entrevista, ¿a qué tipo de negocios o qué tipo de autónomos pueden verse beneficiados de esta promoción? No sé, habrá quien esté pensando en que esto quizá sea para autónomos que trabajen en un sector determinado, o en realidad puede ser aplicable para cualquier tipo de actividad económica. Es aplicable para cualquier tipo de actividad económica. De hecho, lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los autónomos que lo solicitan no hay un entorno claro de esa actividad, sino que es realmente, bueno, pues desde pequeñas microempresas, como puede ser una panadería, frutería, que en su día a día utilizan estos equipos y quieren posicionarse, a pues colegios algo más interesantes, como pueden ser pues los abogados, arquitectos, que les dan un uso un poco más profesional en algunos aspectos. Claro. Y bueno, recordemos que esta promoción termina, digamos, a finales de octubre. Digamos, la convocatoria termina el 31 de octubre. Así es. Por eso hay que recordar que a todos los interesados, pues que lo hagan ya, porque estamos en las últimas semanas. Y, como hemos dicho anteriormente, toda la información se encuentra en la web que es ordenadorlibertad.com. Bueno, muchas gracias, Rubén, por haber estado hoy con nosotros. Nada, les animamos, insistimos en ello, porque realmente, como nos cuenta Rubén, es realmente interesante que se acojan a esta promoción, dado que les beneficia en todos los aspectos. Ya lo ha explicado Rubén, cómo la productividad de su empresa puede mejorar, cómo puede mejorar incluso pues, cualquier trámite que tengan que hacer también, porque por un lado les pueden adquirir ustedes un ordenador nuevo, pueden renovar sus equipos informáticos y también, ¿verdad, Rubén?, les elaboran una página que diseñan pues con las características que ustedes soliciten. Así es. Así que nada, ya lo saben, si están interesados, ordenadorlibertad.com. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro.